Niños, tengan ustedes muy buenos días y en nuestra asignatura de lenguaje vamos a iniciar el segundo bimestre. Para ello te pido, por favor, que alistes tu libro y tus materiales indispensables para poder trabajar la asignatura. Nuestro primer capítulo de este segundo bimestre nos habla acerca del artículo, ¿verdad? Y define al artículo desde los criterios de la lingüística. Uno de los primeros criterios de la lingüística es la morfología. La morfología estudia la estructura interna de una palabra y nos dice que el artículo presenta accidentes gramaticales de género y número. Es por eso que esta categoría gramatical es considerada como una palabra variable. ¿De acuerdo? La segunda categoría es la semántica. La semántica estudia el significado de las palabras. Por lo tanto, nos dice que el artículo no tiene significado propio, pero sí su significado va a ser ocasional. Es por eso que el artículo es actualizador o presentador ¿de quién? De los nombres. Y los nombres que vienen a ser los sustantivos. ¿De acuerdo? La tercera categoría gramatical es la sintaxis. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a este criterio sintáctico, nos dice que el artículo cumple una función fundamental. ¿Cuál es? La de modificar directamente al sustantivo. Y nos da el siguiente ejemplo. Las mochilas están sucias. En la oración, el verbo es están, que viene del verbo estar. Preguntamos al verbo, ¿qué están sucias? Y la respuesta va a ser las mochilas. ¿Qué vendría a ser eso? El sujeto de nuestra oración. Por lo tanto, mochilas viene a ser el sustantivo y como sustantivo cumple la función de núcleo del sujeto. Las está acompañando al sustantivo, por lo tanto lo está modificando y lo va a modificar directamente. Es por eso que se dice que va a ser el modificador directo del sustantivo, ¿de acuerdo? Ahora, la lexicología estudia el inventario de las palabras. Por lo tanto, lexicológicamente, el artículo es de inventario cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué es de inventario cerrado? Porque los artículos no se pueden ir creando, no se pueden ir incrementando. Los artículos son fijos. Es por eso que se dice que es de inventario cerrado. Entramos ahora a las clases de artículos y dentro de la clasificación de los artículos vamos a encontrar, ¿de acuerdo?, a los artículos definidos, ¿de acuerdo?, llamados también determinativos. Estos artículos van a ir delante del sustantivo, pero de los sustantivos que conocemos, ¿ya? Estos artículos son los siguientes. Mira el cuadro, nos da la clasificación de artículos definidos, llamados también determinativos, en masculino, femenino, neutro. Y también lo vamos a encontrar en el singular y el plural. Entonces, para el masculino tengo él en singular y el plural de él es los. En femenino, en singular, tenemos la y el plural de la va a ser las. El neutro no indica género ni número, por lo tanto es lo. Nos pide completar en el libro con el artículo definido adecuado. Agarra tu lapicero, ¿de acuerdo? Y completamos, ¿sí?
El sustantivo común niño, mira, es masculino, niño, ¿verdad? Y se encuentra en singular. Entonces, ¿qué artículo le tocará? Singular, masculino, él. Entonces pongo el niño, ¿de acuerdo? Calles es femenino y está en plural. Entonces voy a mi cuadro y miro femenino, plural, las. Entonces lo que le corresponde aquí es el artículo las. ¿Qué diremos? Las calles. El siguiente sustantivo es iglesia, ¿de acuerdo? La palabra iglesia está en ¿qué? En femenino y singular. Entonces, femenino, singular es la. ¿Qué le correspondería aquí? La iglesia, ¿de acuerdo? El siguiente sustantivo es amigo. Amigo es un sustantivo masculino singular. Entonces, singular masculino, tengo él. ¿Qué le corresponde? Escribimos ahí, él. Y diría el amigo. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Ya? Correcto está en ¿qué? ¿En masculino? ¿Femenino? No, no tiene género, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué artículo definido le corresponde? Le corresponde el neutro, que no indica ni género ni número. Entonces, ¿qué decimos? Lo correcto. ¿De acuerdo? Alumnos está en género masculino y en número plural. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Masculino plural, los. Entonces, escribimos. Repasamos, jóvenes. Entonces, ¿qué decimos? Los artículos definidos se usan cuando nos referimos ¿a qué? Cuando nos estamos refiriendo al sustantivo que es conocido, ¿no es cierto? ¿Por quién? Por el hablante y por el oyente. Ya sabemos que los artículos definidos son el, la, los, la y el artículo neutro, lo. Ejemplo, el perro de mi amigo se perdió. La niña está contenta. El artículo acompaña al sustantivo. Los lápices de Andrés se perdieron. ¿De acuerdo? Mi artículo los acompaña al sustantivo lápices. Las luces del auto se encendieron. Luces es el sustantivo y las viene a ser el artículo que modifica directamente al sustantivo. Pasamos a la segunda clasificación y hablamos del artículo indefinido, llamado también indeterminativos. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice? Se coloca delante de un sustantivo que no conocemos. Estos artículos son masculino, lo tengo en masculino, lo tengo en femenino y lo tenemos en singular y lo podemos pasar al plural. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahí singular, masculino, un. ¿Y su plural cuál sería? Unos. En femenino tenemos una, ¿no es cierto? En singular y su plural sería unas. Completa nos dice con el artículo indefinido adecuado. Nuevamente agarramos nuestro lapicero y escribimos, ¿de acuerdo? El sustantivo loro está en ¿qué? Masculino, femenino. Masculino, ¿verdad? Loro. En número singular. Entonces, ¿qué decimos? Singular, masculino, un. Un loro.
El sustantivo bicicleta es femenino, ¿de acuerdo? Femenino, bicicleta, ya está. Singular, entonces digo, una bicicleta. Pájaros, ¿está en qué? En plural, masculino. Entonces, ¿qué decimos? Un pájaros no puede ser, ¿verdad? Lo pasamos al plural y decimos unos, escribimos ahí unos pájaros. Computadora. Computadora, ¿en qué número está? Singular y en género femenino. Entonces vamos a traer aquí al artículo indefinido una y decimos una computadora. El sustantivo hamburguesas, femenino, ¿no es cierto? Y se encuentra en plural. Entonces, una lo pasamos al plural y decimos unas, escribimos ahí unas hamburguesas. Zapato, masculino. Zapatos, plural. Entonces, ¿qué decimos? Un lo pasamos al plural y decimos unos, escribimos ahí unos zapatos. Repasamos, niños. Entonces, ¿qué decimos? Los artículos indefinidos, llamados también indeterminativos, se usan cuando se usa o se utiliza cuando el sustantivo, ¿de acuerdo?, al que acompaña no es conocido por quien habla y quien escucha. ¿Cuáles son? Recordamos, un, una, unos, unas. Ejemplo nos da ahí. Un gato se comió el pan. ¿De acuerdo? Un gato, pero ¿cuál gato será, verdad? El sustantivo es gato y el artículo indefinido un modifica al sustantivo. Una niña del colegio ganó el concurso. Niña es el sustantivo y una vendría a ser su artículo indefinido que modifica al sustantivo. Unos perros me asustaron. Perros es el sustantivo y unos vendría a ser el artículo indefinido que modifica al sustantivo. Unas mariposas vuelan. Sustantivo, mariposas. Unas, artículo indefinido que modifica al sustantivo. ¿Qué debemos recordar? Mira, nos dice recuerda que la forma neutra lo de los artículos definidos o determinativos se emplean delante ¿de qué? Delante de adjetivos que no pertenecen ni al masculino ni al femenino. ¿Qué quiere decir? Que no indica género. Esto hace que dichas palabras funcionen como ¿qué? Como sustantivos. Entonces, ¿qué hace? El artículo neutro va a sustantivizar a los adjetivos. ¿De acuerdo? Los sustantiviza. Por ejemplo, grande y hermoso son adjetivos, pero si le anteponemos el artículo neutro lo grande y lo hermoso, ¿qué hizo? Hizo que el adjetivo se convierta en un sustantivo. Recuerda, el artículo sustantiviza ¿a quién? A adjetivos, a verbos en infinitivos y adverbios. Recuérdate, seguramente el año pasado habrás estudiado el adverbio. ¿Qué hace el adverbio? ¿De acuerdo? ¿A quién modifica? A un adjetivo, a un sustantivo y a un verbo, ¿verdad? Entonces, mira, corre es verbo, pero si decimos correr, ¿qué viene a ser? Un verbo
o un verboide infinitivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos? El correr. ¿Qué ha hecho al verbo infinitivo? Lo ha sustantivizado, ¿de acuerdo? Lo sustantiviza. Bello es un adjetivo y si decimos lo bello, el adjetivo se ha convertido en un sustantivo. Ayer es un adverbio, pero si decimos el ayer, ¿de acuerdo? ¿En qué se ha convertido? En un sustantivo. Vamos a los artículos contractos, ¿de acuerdo? Los artículos contractos, ¿qué vienen a ser? Son las contracciones, son uniones, ¿de acuerdo? Que se generan cuando el artículo va precedido por preposiciones. ¿Qué preposiciones? La preposición a o la preposición de. Se forman a partir de la siguiente estructura. Mira, preposición más artículo, igual que a un artículo contracto. Entonces tengo preposición a más artículo el, me da el artículo contracto al. Ejemplo, voy al campo. Preposición de más artículo el, tengo la contracción, el artículo contracto del. Ejemplo, vengo del campo. Entonces, repasamos. El artículo contracto que hemos dicho es la unión del artículo, de acuerdo, el y las preposiciones a y de. A más el, tenemos al artículo contracto al. De más el, tenemos al artículo contracto del. ¿De acuerdo? Ahora vamos a realizar nuestros ejercicios, pero antes nos da un ejemplo, mira. Iré al cine después del examen de lenguaje. ¿No es cierto? Iré. ¿A dónde vamos a ir? Al cine. Cine es un sustantivo y al viene a ser el artículo contracto. ¿Después de qué? Del examen. Examen, sustantivo, y del, el artículo contracto. Ahora nos dice, escribe a qué clase corresponden los siguientes artículos. Recuérdate, agarra el lapicero por favor y escribimos en el libro. ¿De acuerdo? Unas. ¿Qué tipo de artículo era? Indefinido. Del. ¿Qué tipo de artículo es? Mira, ve, es un artículo contracto. Lo es el artículo neutro, claro, pero ¿en qué tipo de artículo está? Definido. Las, claro, me indica femenino, plural, pero es un artículo definido. Un, ¿qué tipo de artículo? Indefinido. Y el es un artículo definido. Muy bien. Verificamos nuestro aprendizaje, jóvenes, en el nivel básico. ¿De acuerdo? Empezamos. Nos dice, mira, completa con el artículo definido adecuado. ¿Cuáles son nuestros artículos definidos? El, la, los, las y el artículo neutro, lo. Si nos dice esponjas, esponjas está en plural y es femenino. ¿Qué artículo definido le tocará? Las esponjas. Lavadora, femenino, lavadora, singular. Por lo tanto, decimos la lavadora. Parque, género masculino. Número singular. Artículo definido, el parque. Estás escribiendo, ¿verdad? Cuaderno, género masculino. Número singular.
¿Qué decimos? El cuaderno. Escobillas, femenino. Número plural. Por lo tanto, entonces completamos con el artículo definido las escobillas. La siguiente pregunta nos dice, completa con el artículo indefinido adecuado. Lapiceros, ¿de acuerdo? Lapiceros. Masculino, género masculino, muy bien. Y número plural. Entonces, ¿qué decimos? Unos lapiceros. Álbum. Álbum masculino, por lo tanto, álbum singular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué decimos? Un álbum. Pasadores. Pasadores, género masculino, ¿de acuerdo? Y número plural. Entonces, ¿qué decimos? Unos pasadores. Libro. Libro, género masculino, número singular. ¿Qué decimos? Un libro. Pelotas. Pelota, pelotas. Entonces, decimos género femenino y el número es plural. Entonces, decimos unas pelotas. Seguimos, jóvenes. Escribe, te dice, a qué clase corresponden los siguientes artículos. Las. ¿Qué tipo de artículo es? El, la, los, las. Definido. Muy bien. Del. De más el. Tengo al artículo del. ¿Qué tipo será? Es un artículo contracto. Muy bien. El es un artículo que hemos dicho el, la, los, las, artículo definido. Unos, ¿qué artículo será? Uno, una. ¿Qué nos dice? Los niños fueron a pasear al parque con sus padres. Luego fueron a ver una película al cine y compraron unas ricas gaseosas y canchitas. Nos pide, extrae los artículos del texto anterior. ¿De acuerdo? Mira, los niños, sustantivo y los es su artículo y lo extraemos. Mira, los niños, ¿sí? Fueron a pasear. ¿A dónde? Al parque. Parque sustantivo y al es tu artículo contracto. Y lo extraemos. ¿De acuerdo? ¿Con quién? Con sus padres. Luego fueron a ver. ¿Y qué vieron? Una película. Ok. Película sustantivo y una es tu artículo indefinido. Lo extraemos acá. Una película. ¿A dónde? Al cine. Cine sustantivo y al es tu artículo contracto. Lo extraemos aquí, al cine. Y compraron, ¿qué compraron? Unas ricas gaseosas y canchitas, ¿verdad? Ricas es adjetivo, pero gaseosas ya es sustantivo. Entonces traemos de aquí unas ricas gaseosas. ¿Dónde unas modifica a quién? ¿Al adjetivo? No, al sustantivo gaseosas. Por eso, mira, concuerda en género y número. ¿De acuerdo? Ahí está. Seguimos practicando. Ahora, ¿qué me dice? Escribe 4 oraciones usando artículos definidos. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos decir? Artículos definidos.
el, la, los y las. ¿Qué decimos? Escribimos, niños, ¿de acuerdo? El libro de lenguaje. 2. El lapicero azul. Los niños escriben. La maestra dicta la clase. Ya está. Siguiente me dice, escribe 4 oraciones usando artículos indefinidos. Entonces, ¿qué decimos? Un borrador se perdió. Una niña ganó el concurso. Unos niños escribieron las oraciones. Unas señoritas iban al banco. Ya está. Siguiente pregunta nos dice, encierra los artículos definidos, nada más definidos, de las siguientes oraciones. Mi primera oración es, mis hermanos fueron al parque a jugar con la pelota. Artículo definido. ¿De acuerdo? Entonces, mis hermanos fueron, ¿a dónde fueron? Al parque. Parque sustantivo, ¿de acuerdo? Y al es artículo, sí, pero es un artículo contracto. ¿Qué nos pide? Definido, entonces no lo podemos encerrar en un círculo. Pero a jugar, ¿con qué? La pelota. Pelota sustantivo y la, ahora sí, es tu artículo definido. Siguiente oración. Te dice, los libros de lenguaje que compré están interesantes. Libros, sustantivo. Y los es mi artículo definido. Ahí sí, lo encierro en un círculo. Está modificando al sustantivo. Esas niñas trajeron comida de la casa del señor Juan. ¿De acuerdo? Listo. Esas niñas trajeron. ¿Qué trajeron? Comida. ¿Y de dónde? De la casa. La casa. Casa sustantivo y la es mi artículo definido. Enciérralo en un círculo. Ya sabes que del es un contracto, por eso no lo podemos encerrar. ¿Qué nos pide? Definidos, nada más. Los elefantes que llegaron al zoológico son muy pequeños. ¿Quiénes son muy pequeños? Los elefantes. Elefante sustantivo y los, ¿qué viene a ser? Tu artículo definido, por lo tanto lo encierras en un círculo. Podremos encerrar a al, porque zoológico es nombre, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es artículo definido, sino es un artículo contracto. ¿Y qué nos pide? Solo definidos. Nos dice, identifica las clases de artículos. ¿De acuerdo? Vamos. La papelera del salón es de color rojo. Ahora sí, vamos a sacar a todos los artículos y los vamos a identificar. ¿De acuerdo? La papelera sustantivo y la es artículo. Lo traemos ahí y ¿qué decimos? La, ¿qué tipo de artículo será? Definido. Salón sustantivo. Del es el artículo. ¿Pero qué tipo de artículo? Contracto. Ahí está. Del artículo contracto. Vamos a la siguiente oración. Decimos, el partido de vóley fue todo un éxito. Partido sustantivo. Y él es mi artículo. Lo traigo acá y digo, ¿él qué tipo de artículo será? Definido.
éxito, sustantivo, y un es su artículo. ¿Qué tipo de artículo es? Indefinido. También lo escribimos aquí. Las zapatillas de mi amigo son grandes. Zapatillas es sustantivo y las es artículo. Entonces lo traigo aquí y digo las, ¿qué tipo de artículo será? Definido. La cocina de mi mamá se malogró. ¿Qué se malogró? La cocina de mi mamá. Cocina, sustantivo, y la viene a ser ¿qué? Mi artículo. ¿Qué tipo de artículo? Definido. Muy bien, niños. Ahora te toca a ti. Entonces, ahora tú empiezas a trabajar. ¿Qué vas a hacer? En tu mismo libro, si te habrás dado cuenta, hemos desarrollado los ejercicios del libro, ¿verdad? Ahora, la parte del nivel intermedio y nivel avanzado, que es para marcar, lo vas a encontrar en la evaluación, ¿de acuerdo? Ahí en el Classroom, ahí está en tu evaluación, ahí lo vas a encontrar. ¿Ah? Así que primero puedes practicar en tu libro y luego puedes ir al Classroom para que tengas éxito en tu evaluación. Y lo único que te va a quedar a ti para desarrollar en el libro de lenguaje es la página 43, nada más, donde dice tarea, ¿de acuerdo? Esa tarea lo vas a desarrollar con lapicero, vas a marcar con lapicero, le vas a tomar una foto a esa página con tu celular, lo subes a tu computadora y me lo vas a enviar al Google Classroom. Puedes visualizar el manual que te estoy enviando para poder mandármelo. Pero si ya no pudieras subir por el Google Classroom, me lo puedes enviar a mi celular, ¿de acuerdo? Y mi número de mi celular es 923-175-922. Por ahí me puedes mandar tu trabajo. Es otra opción. ¿De acuerdo, niños? Entonces, eso ha sido todo por hoy en esta semana de clases de nuestro segundo bimestre en nuestras clases virtuales. ¿No es cierto? Es que tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y no podemos salir. ¿Qué vamos a decir? Yo me quedo en casa. ¿Para qué? Para que más adelante podamos abrazarnos, ¿verdad? Entonces, y recuerda también, hay que lavarnos las manos frecuentemente. ¿Ok, niños? Hasta la vista, hasta nuestra próxima clase.